Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículos del 40 al 45. En aquel tiempo se acercó a Jesús un leproso suplicándole de rodillas: «Si quieres, puedes limpiarme». Compadecido, extendió la mano y lo tocó diciendo: «Quiero, queda limpio». La lepra se le quitó inmediatamente y quedó limpio. Él lo despidió encargándole severamente: «No se lo digas a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que mandó Moisés, para que les sirva de testimonio». Pero cuando se fue, empezó a pregonar bien alto y a divulgar el hecho, de modo que Jesús ya no podía entrar abiertamente en ningún pueblo, se quedaba afuera, en lugares solitarios, y aún así acudían a él de todas partes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Cuántas veces hemos estado ahí, en la posición del leproso, del enfermo? El leproso tenía la opción de ir donde Jesús o no ir, y fue. Cada milagro de Jesús comunica algo que va más allá del milagro en sí. Vamos a reflexionar las 3 enseñanzas de Jesús hoy, a partir de este hermoso evangelio. Primero, lo busco. Si quieres, puedes sanarme. Segundo, Jesús me encuentra. Si quiero. Y tercero, Jesús me sana. Primero, lo busco. Si quieres, puedes sanarme. La lepra era sinónimo de suciedad e impureza. La lepra era una enfermedad incurable. Ahora ya tiene cura y aún se ve en algunos países. Esta enfermedad empieza con manchas en la piel que terminaban en heridas grandes, casi a carne viva. También afecta la sensibilidad y produce debilidad muscular. Quien tuviera lepra, según la ley de Moisés, se consideraba impuro y se debía alejar de su familia, puesto que se creía que era altamente contagiosa. Y esta persona moría solo o con otros leprosos. Además, nadie podía tener contacto físico con los leprosos, puesto que por contacto la impureza también se contagiaba. Hoy en día también tenemos lepra, la lepra del alma, esa que ensucia nuestra alma y nos aleja de Dios y nuestra familia, esa que nos insensibiliza frente al dolor propio y ajeno y que debilita nuestro espíritu. Pensemos por un momento, ¿cuál es nuestra lepra hoy? Cuando le abrimos la puerta al pecado, le abrimos la puerta a la lepra del alma. Hay lepras que hemos aceptado como normales porque la sociedad nos ha mentido aceptándolas como normales. Es decir, hay enfermedades del alma que identificamos y otras que no. Una mamá que le abrió la puerta a un amor clandestino y ahora siente que ve a su esposo con rabia y desdén. Un papá que es adicto a la pornografía y a veces busca la intimidad con prostitutas. Un hijo que está empezando a vivir la sexualidad a temprana edad y lo ve como un juego. El rencor que va dividiendo a las familias, la indiferencia y la falta de sensibilidad hacia lo que pasa con nuestros padres, abuelos o los mismos hijos. El permiso que nos dimos a nosotros mismos para actuar con deshonestidad en nuestro negocio o empresa. Vamos a cosas más simples. La adicción a las redes sociales. Esta lepra que separa esposos, padres de los hijos, a nosotros de Dios, y que nos distrae de lo verdaderamente esencial. Y lo peor de todo, no reconocemos a veces que es algo malo. ¿Y a qué lleva la enfermedad? Si no hay sanación, lleva a la muerte. Cuando el alma está enferma, se toman decisiones que van en contra de la vida, tanto terrenal como eterna. Miremos, por ejemplo, una persona adicta a las drogas. Si no hay sanación, es posible que esta persona termine muy mal. Hoy cierra los ojos y pidamos al Señor que nos ayude a identificar las lepras que están afectando nuestra alma y digamos al Señor: si quieres, puedes curarme. Digamos hoy que queremos que se haga su voluntad en nuestras vidas. El Señor no quiere que vivamos en pecado,
pero a veces permite desiertos en nuestras vidas para que cuando lleguemos al oasis valoremos más el agua viva que nos da y podamos ayudar a otros que también están en esa búsqueda de ese oasis que es Jesús. Julio era un padre de familia con una vida relativamente normal. Vivía con su esposa, con la cual llevaba 10 años de casados. Julio venía de una familia en la cual el hombre siempre era servido. Cuando su esposa y él no tenían hijos, Ángela, su esposa, no veía ningún problema con eso. Ahora, después de tener sus 2 gemelos, las cosas han cambiado. Julio era un hombre que pensaba mucho en sí mismo. Los fines de semana practicaba su deporte favorito, lo que se le podía llevar todo un día. En semana llegaba del trabajo a ver televisión o a estar en su celular. Esperaba que Ángela le sirviera la comida y luego se iba al estudio a terminar cosas del trabajo. Ángela, quien estaba en función de los niños todo el día, se sentía exhausta. A la hora de dormir, su esposo buscaba tener intimidad con ella, pero ella lo rechazaba. Sentía rabia y molestia hacia él por su egoísmo. En esa familia se estaban anidando 2 tipos de lepra: el resentimiento por parte de Ángela y el egoísmo por parte de Julio. Ella empezó a guardar en su corazón veneno cada vez que veía que Julio no hacía algo que debía hacer, pero no se atrevía a decírselo. Cierto día en el parque con sus bebés, una vecina le contó cómo su esposo le ayudaba mucho en las labores de la casa y cómo eso era de gran ayuda. Esto aumentó la rabia de Ángela hacia su esposo. Un día tuvo que salir a una cita, puesto que se venía sintiendo muy mal de unas fuertes migrañas, así que dejó a sus hijitos en casa de su mamá. Antes de recogerlos, decidió asistir a una misa de las 3 de la tarde que estaba a punto de comenzar cerca de donde tenía la cita. Ese día el sacerdote explicaba el evangelio y decía: ¿qué lepra está consumiendo tu alma? El médico le había dicho que era posible que el estrés fuera el causante de sus jaquecas. Pues sí, la rabia hacia su esposo. Todas las ocupaciones de la casa, más el tratar de cumplir con su trabajo desde casa, la tenían al borde del colapso y se sentía sola. En ese momento pensó: ¿y qué tal si enfermo gravemente? ¿Y si muero? ¿Quién cuidará a mis hijos? Señor, si quieres, puedes curarme. Cura mi alma de este resentimiento que siento hacia Él. Después de la misa, se queda allí sentada por un momento. Segundo, Jesús me encuentra. Si quiero, queda limpio. Posiblemente en la época de Jesús había muchos leprosos, pero sanó a quien le buscó con un corazón humilde y a la vez valiente, como este leproso, dispuesto a aceptar lo que Jesús dispusiera. Es increíble ver cómo tantas personas que asistimos a misa, que oramos o que decidimos creer en Dios, lo vemos a Él como última opción. Nos cargamos nuestros problemas con nuestra pareja, con nuestros hijos, nos quejamos con otras personas de nuestra situación y pensamos que la situación no tiene solución o que podemos solos con eso. También ocurre que en oración le entregamos las cosas a Dios, pero luego ponemos nuestra esperanza en el riego que nos recomendó la vecina para salir de las deudas en las que nos metimos sin pensar bien las cosas. Decimos que confiamos en el Señor y en su voluntad para salvar nuestro matrimonio, pero cuando nos llama a cambiar nuestra actitud, allí vemos todo perdido porque no estamos dispuestos a cambiar. A veces lo queremos todo fácil. El leproso no tenía nada que perder. Ya lo habían rechazado e insultado mucho. Si quieres, puedes curarme. Si Jesús decía que no, su situación seguiría igual. Y si decía que sí, ¿por qué no creer? Pues decidió confiar su sanación a la voluntad de Jesús, quien se puso a su nivel. Lo tocó cuando nadie podía tocar un leproso y luego le dijo: sí, quiero, queda limpio. Cierra tus ojos y piensa en tus lepras. Dile al Señor: si quieres, puedes curarme. Puede que lo que sientas involucre a otras personas, pero Dios quiere trabajar con nosotros mismos primero, antes de trabajar con los demás. Cura mi resentimiento hacia ese familiar que me abusó y por el que ahora no confío en los hombres. Cúrame de esta necesidad de tapar deuda con deuda y que ahora se me salió de las manos. Cúrame de esta lucha constante contra mi hijo adolescente. Cúrame de este vicio de la pornografía, de las drogas, del licor. Cúrame de esta adicción a las redes sociales que me aleja tanto de ti, de mi pareja, de mis hijos, que me impide trabajar con excelencia como tú me lo pides. Ahora, si es la voluntad de Jesús,
te responde: sí quiero, queda limpio. La sanación de Jesús a veces puede verse de forma inmediata. A veces toma tiempo porque también examina tu corazón y tu disposición a ser sanado. Ángela entra al Santísimo, estuvo en silencio por un rato largo y luego pensó en la bondad de Jesús, recordando el Evangelio que acababa de escuchar. Nadie podía tocar el leproso y Jesús lo hizo. Ángela pensó: su lepra es su egoísmo y la mía es este resentimiento hacia él. Señor, si quieres, puedes curarme. Muéstrame qué hago, qué debo hacer. Aquí estoy, que se haga tu voluntad en mi vida. ¿Qué quieres de mí? Me siento cansada y la verdad, a veces a punto de acabar con este matrimonio. De repente salió el sacerdote preguntando: ¿dónde está la señora que se quiere confesar? Preguntó 2 veces y nadie le respondió. El corazón de Ángela latía rápidamente y decidió pararse. Le dijo: Padre, no soy yo, pero si quiere me confiesa a mí. Allí en el confesionario, Ángela le cuenta al padre lo que estaba pasando. Cuando ella sale de la iglesia se siente descargada. Hacía mucho tiempo no se sentía así. Sintió el abrazo de Jesús. Se sintió como el leproso que fue tocado por Jesús. Allí recordó las palabras del Señor: sí quiero, queda limpia. Y tercero, Jesús me sana. ¿Qué me pide, Señor? En muchos de los milagros que leemos en los evangelios, vemos cómo después de estos Jesús les pedía algo a quienes habían sido sanados. A unos les pedía no decir nada, a otros dar testimonio, a otros a seguirlo, a otros a levantarse e irse. Al leproso, una vez fue sanado, le pidió presentarse al sacerdote y entregar la ofrenda que mandó Moisés para que también sirviera como testimonio. ¿Qué nos pide el Señor hoy? Es posible que Él ya esté trabajando en nuestra sanación, pero Él también necesita ver qué tan dispuestos estamos a aceptar y seguir su voluntad. Pidamos al Espíritu Santo que nos muestre la respuesta y nos ayude a hacer lo que Él nos pide. Ángela llegó a casa con sus 2 niños. Su corazón estaba limpio. Esa noche Ángela lo atendió lo mejor que pudo, pero no fue capaz de hablar con él. Al día siguiente, por alguna razón, pensó en todas las cosas que pagaba su esposo en casa y sintió gratitud hacia él. Esa noche lo recibió con la misma actitud del día siguiente. Luego, después de que acostó a los niños, Ángela oró un momento y pidió la presencia del Espíritu Santo en la conversación que estaba a punto de tener con su esposo. Suspiró profundo y luego lo buscó en el estudio. Le preguntó a su esposo si tenía un momento y él asintió. Ángela le dijo lo siguiente: amor, te agradezco muchísimo todo lo que haces por nosotros. Sé que trabajas muy duro para sostener esta casa. Ambos aportamos económicamente, pero tu ayuda es más grande y nunca me has hecho sentir menos por ser mi aporte económico inferior al tuyo. Últimamente me he sentido muy cansada y me han dado dolores de cabeza muy fuertes. El médico hoy me dijo que podría ser estrés. Me he sentido incómoda con algo y te lo quiero decir porque te amo y quiero que crezcamos juntos como familia. Ahora con los niños siento que podríamos ayudarnos un poco más con temas de la casa y los niños. Eso nos ayudaría mucho a los 2, ya que yo descansaría un poco y tú compartirías más tiempo con nosotros. Hubo un silencio sepulcral por un momento. En la cabeza de Julio se anidaban pensamientos como: pero si yo trabajo todo el día y ella pretende que siga trabajando en mi tiempo de descanso, yo pago las cuentas y que ella se ocupe de todo lo de la casa. Ángela con amor le dijo que lo pensara y que simplemente ella no quería guardar sentimientos que luego perjudicaran su relación. La noche siguiente su esposo no cambió. Ángela siguió orando por ella misma y por su esposo. Señor, me pides que sea fiel. Me siento cansada, pero a ti te ofrezco todo lo que siento. 2 días después, Julio decidió organizar la cocina. Ángela se quedó simplemente sorprendida y así poco a poco vio cómo su esposo iba renunciando a sí mismo y a lo que estaba acostumbrado por amor a su esposa y a su familia. Eso también repercutió de forma positiva en el tiempo que ambos compartían en las noches. Ángela aprendió con esta experiencia algo que le sirvió para el resto de su vida, que es importante entregar a Jesús nuestras cargas, nuestras esclavitudes, nuestros sentimientos, aún nuestros resentimientos,
pedirle que los cambie si es su voluntad y entender que Él siempre nos pide algo antes, durante o después del milagro y que allí Él prueba nuestra fidelidad. Oración. Señor, hoy venimos como el leproso con las vendas puestas, heridos y débiles. Reconocemos que el pecado nos enferma, nos aleja emocional y a veces físicamente de nuestra familia y de ti. Si quieres, Señor, sánanos de la lepra del rencor, del resentimiento, del egoísmo, de los vicios, de las adicciones. Y muéstranos a través del Espíritu Santo qué pides de nosotros. Ayúdanos a confiar en ti y a serte fiel. Madre Santa, llévanos de tu mano a tu corazón y al corazón de tu Hijo para sanar todas las lepras del alma y del cuerpo. Amén.